Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y listos para una nueva historia. Hoy nos sumergiremos en un tema que la verdad me ha tenido bastante pensativa últimamente. Es una historia que involucra emociones fuertes, un incidente que dejó huella y una revelación que, digamos que cambió un poco la perspectiva. Así que prepárense un café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Y antes de empezar, como siempre, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Prometo que siempre trato de traer contenido interesante y que valga la pena su tiempo. Ahora sí, vamos a ello. Hoy vamos a hablar de Demet. Demet devastada. Esas dos palabras juntas ya transmiten una imagen poderosa, ¿verdad? Ojos hinchados tras el incidente. Ahí ya se siente la carga emocional, la pena, el dolor. Y para rematar, una impactante revelación. Imaginen el combo. Pues bien, la historia de Demet es la historia de muchos, aunque quizás no con los mismos detalles. Es la historia de una vida que parecía ir por un camino estable, quizás un poco predecible, pero al fin y al cabo seguro. Demet tenía un trabajo que amaba, una familia que la adoraba y un grupo de amigos que eran su roca. Se podría decir que tenía la vida resuelta. Hasta que llegó el incidente. No voy a entrar en detalles escabrosos sobre el incidente en sí, porque creo que no es lo más importante. Lo que sí es importante es entender el impacto que tuvo en Demet. Imaginen que de repente todo lo que conocían, todo lo que daban por sentado, se desmorona. Que el suelo bajo sus pies se abre y caen en un abismo de incertidumbre, miedo y sobre todo, dolor. Pues eso fue lo que le pasó a Demet. El incidente, sea cual sea, la despojó de su zona de confort, la obligó a enfrentarse a una realidad que no quería ver. Y como resultado, la dejó devastada. Los ojos hinchados, símbolo de noche sin dormir, de lágrimas derramadas, de un corazón roto. Son la evidencia física del sufrimiento interno. Pero lo que me parece más interesante de todo esto es cómo Demet reaccionó a esa devastación. Porque sí, estuvo mal. Sí, sufrió. Sí, lloró a mares. Pero no se quedó ahí. No se hundió en la autocompasión y se resignó a una vida de amargura. No. Demet eligió otro camino. Un camino más difícil, sí, pero también más gratificante. En lugar de dejarse vencer por el dolor, Demet decidió usarlo como combustible. Como motor para impulsar un cambio en su vida. Empezó a cuestionarse todo lo que había dado por sentado. Empezó a preguntarse si realmente era feliz con la vida que llevaba. Si estaba persiguiendo sus sueños o simplemente viviendo la vida que se suponía que debía vivir. Y ahí es donde entra la impactante revelación. Después de mucha introspección, de hablar con amigos, de leer libros de autoayuda, sí, esos que a veces nos dan tanta pereza, Demet se dio cuenta de que, en realidad, nunca había sido completamente feliz. Que había estado viviendo una vida a medias, una vida que complacía a los demás, pero que no la llenaba a ella. Se dio cuenta de que había sacrificado sus sueños, sus pasiones, sus verdaderos deseos, en aras de la estabilidad y la seguridad. Y la revelación fue como un balde de agua fría. Dolorosa, sí, pero también liberadora. Porque a partir de ese momento, Demet supo que tenía que hacer algo al respecto. Que no podía seguir viviendo una mentira. Que tenía que ser valiente y apostar por sí misma. Y así lo hizo. Dejó su trabajo, ese trabajo que tanto amaba, pero que en realidad no la hacía feliz. Se alejó de personas tóxicas que la arrastraban hacia abajo. Empezó a perseguir sus sueños, esos sueños que había enterrado en lo más profundo de su corazón. Empezó a pintar, algo que siempre había amado pero que había dejado de lado por falta de tiempo. Empezó a escribir, a plasmar en palabras sus sentimientos, sus pensamientos, sus experiencias. Empezó a viajar, a conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas personas. Se reinventó por completo. Y aunque el camino no fue fácil, aunque tuvo que enfrentarse a miedos, a inseguridades, a críticas, nunca se rindió. Porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Que estaba viviendo la vida que realmente quería vivir. Y aquí es donde la historia de Demet se vuelve inspiradora.
Porque nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, incluso después de un incidente devastador, siempre hay esperanza. Que siempre hay una oportunidad para reinventarnos, para empezar de nuevo, para ser felices. Que el dolor puede ser un catalizador para el cambio, una fuerza que nos impulse a ser mejores, a vivir una vida más auténtica y significativa. La historia de Demet no es una historia de victimización, sino una historia de superación. Es una historia que nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos, que tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo, de transformar el dolor en alegría, la tristeza en esperanza. Que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero que lo importante es aprender de cada experiencia, levantarnos después de cada caída y seguir adelante con una sonrisa en el rostro. Y quizás se estén preguntando ¿cómo está Demet ahora? Pues bien, después de todo lo que pasó, Demet es una mujer completamente diferente. Es más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Ha encontrado su propósito en la vida y está viviendo sus sueños. Es feliz. No una felicidad superficial, sino una felicidad profunda, auténtica, que viene del interior. Y creo que esa es la lección más importante que podemos aprender de su historia. Que la felicidad no está en las cosas materiales, ni en el reconocimiento de los demás, ni en la aprobación social. La felicidad está en ser nosotros mismos, en vivir de acuerdo con nuestros valores, en perseguir nuestros sueños, en conectar con nuestra esencia. Y que no importa lo que nos pase en la vida, siempre podemos elegir cómo reaccionar, cómo afrontar los desafíos, cómo construir nuestro propio camino hacia la felicidad. Así que la próxima vez que se sientan devastados, la próxima vez que tengan los ojos hinchados por el dolor, la próxima vez que se enfrenten a una revelación impactante, recuerden la historia de Demet. Recuerden que no están solos, que hay esperanza, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y que ustedes también tienen la fuerza y la capacidad para superar cualquier obstáculo y construir la vida que realmente quieren vivir. En resumen, hoy hemos hablado de la historia de Demet, una historia de devastación, dolor y revelación, pero sobre todo, una historia de superación y esperanza. Hemos visto cómo un incidente puede cambiar por completo la vida de una persona, pero también cómo esa persona puede elegir transformar el dolor en una oportunidad para crecer y ser feliz. Hemos aprendido que la felicidad está en ser nosotros mismos, en vivir de acuerdo con nuestros valores y en perseguir nuestros sueños. Y hemos recordado que somos más fuertes de lo que creemos y que tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya inspirado y les haya dado algo en que pensar. A mí sinceramente me ha encantado compartir esta historia con ustedes. Me parece que es una historia que vale la pena contar y que puede ayudar a muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. De verdad, gracias. Y me encantaría saber qué opinan de la historia de Demet. ¿Les ha parecido inspiradora? ¿Se han sentido identificados? ¿Han pasado por alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, siempre hay esperanza. Hasta la próxima. Pero, ¿qué hacía Demet exactamente antes del incidente? ¿Cuál era esa vida que parecía tan perfecta desde fuera? Pues bien, Demet trabajaba en una prestigiosa agencia de publicidad. Era creativa publicitaria, una profesión que desde pequeña le había fascinado. Le encantaba la idea de poder contar historias, de conectar con la gente a través de las emociones, de persuadir y, en definitiva, de influir en el mundo con sus ideas. Había estudiado diseño gráfico y publicidad en la universidad, con mucho esfuerzo y dedicación, y después de varios trabajos precarios y prácticas no remuneradas, finalmente había conseguido entrar en la agencia de sus sueños. Al principio, todo era emocionante y desafiante. Demet se sentía realizada, aprendiendo cada día algo nuevo, trabajando con personas talentosas y creativas, y viendo cómo sus ideas se hacían realidad en campañas publicitarias exitosas.
Se involucraba al máximo en cada proyecto, dedicando horas extras, fines de semana y hasta noches enteras para cumplir con los plazos y superar las expectativas. Era ambiciosa y quería llegar a lo más alto. Quería ser una de las mejores creativas del país y dejar su huella en la industria. Sin embargo, con el tiempo, la magia fue desapareciendo. El estrés, la presión, la competencia, el ambiente tóxico y las largas jornadas laborales empezaron a pasar factura. Demet se sentía cada vez más agotada, tanto física como mentalmente. Empezó a descuidar su salud, su alimentación, su descanso y su vida social. Se aisló de sus amigos y de su familia, y se centró únicamente en el trabajo. El trabajo se había convertido en su obsesión, en su única razón de ser. Además, se dio cuenta de que la agencia no era tan ideal como había imaginado. La creatividad y la innovación eran limitadas por los intereses económicos de los clientes y las decisiones arbitrarias de los jefes. Demet sentía que no tenía voz ni voto, que sus ideas no eran valoradas y que su trabajo era rutinario y repetitivo. Se sentía frustrada y desilusionada. Pero no se atrevía a renunciar. Tenía miedo de perder su estabilidad económica, su prestigio profesional y su posición social. Tenía miedo de fracasar. Y en cuanto a su vida personal, Demet siempre había sido una persona muy sociable y extrovertida. Le encantaba salir con sus amigos, ir a conciertos, al cine, a exposiciones, viajar, leer, bailar y disfrutar de la vida. Pero con el trabajo, todo eso había quedado relegado a un segundo plano. Ya no tenía tiempo ni energía para hacer las cosas que le gustaban. Se había convertido en una persona aburrida y monótona. Su relación con sus padres también se había deteriorado. Ellos siempre habían sido su apoyo incondicional, pero Demet se había distanciado de ellos. No les contaba sus problemas, no les pedía consejos, no les demostraba su cariño. Se sentía culpable por no ser la hija que ellos esperaban, por no cumplir con sus expectativas. Ellos querían que se casara, que tuviera hijos, que formara una familia. Pero Demet no tenía tiempo ni ganas para eso. Estaba demasiado ocupada con su trabajo. En cuanto a las relaciones amorosas, Demet nunca había tenido mucha suerte. Había tenido algunos novios, pero ninguna relación había durado mucho. Siempre terminaban por lo mismo, la falta de tiempo, la falta de interés, la falta de compatibilidad. Demet sentía que no era capaz de comprometerse con nadie, que no era capaz de amar. Tenía miedo de ser vulnerable, de ser herida, de ser abandonada. Prefería estar sola que mal acompañada. Así que, como pueden ver, la vida de Demet no era tan perfecta como parecía. Era una vida llena de contradicciones, de insatisfacciones, de miedos y de frustraciones. Era una vida que no la llenaba, que no la hacía feliz. Pero Demet no se daba cuenta. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo, cumpliendo con las obligaciones, siguiendo las normas y satisfaciendo las expectativas de los demás. Y entonces llegó el incidente. Un incidente que, como les dije al principio, no voy a detallar. Pero sí puedo decir que fue algo inesperado, traumático y doloroso. Algo que la sacudió hasta lo más profundo de su ser. Algo que la obligó a enfrentarse a sus demonios, a sus miedos, a sus verdades. Algo que la dejó devastada. Después del incidente, Demet se sumió en una profunda depresión. Se encerró en su casa, dejó de trabajar, dejó de comer, dejó de dormir. Se pasaba los días llorando, lamentándose, culpándose. Se sentía vacía, rota, perdida. No le veía sentido a la vida. Pensaba que todo había terminado, que no había futuro, que no había esperanza. Sus amigos y su familia intentaron ayudarla, apoyarla, animarla. Pero Demet no se dejaba. No quería hablar con nadie, no quería salir de su casa, no quería hacer nada. Se había rendido. Se había abandonado. Se había dejado vencer por el dolor. Y fue entonces, en el punto más bajo de su vida, cuando Demet tuvo la revelación. Una revelación que, como les dije al principio, fue dolorosa pero liberadora. Se dio cuenta de que la vida que había estado viviendo no era la vida que quería vivir. Que había estado viviendo una mentira, una vida impuesta, una vida vacía. Se dio cuenta de que había sacrificado su felicidad, sus sueños, sus pasiones, en aras de la estabilidad y la seguridad. Se dio cuenta de que había estado viviendo para los demás, pero no para ella misma. Y esa revelación fue como un despertar.
Como una sacudida. Como una oportunidad. Demet entendió que tenía que cambiar su vida, que tenía que ser valiente, que tenía que apostar por sí misma. Entendió que no podía seguir viviendo así, que no podía seguir sufriendo, que no podía seguir desperdiciando su vida. Y así fue como Demet tomó la decisión más importante de su vida. La decisión de reinventarse, de empezar de nuevo, de ser feliz. De dejar atrás el pasado, de superar el dolor, de perseguir sus sueños. De construir la vida que realmente quería vivir. El proceso no fue fácil, por supuesto. Tuvo que enfrentarse a muchos obstáculos, a muchos miedos, a muchas dudas. Tuvo que salir de su zona de confort, arriesgarse, equivocarse, aprender. Tuvo que romper con las estructuras, con los patrones, con las creencias que la habían estado limitando. Pero Demet no se rindió. Siguió adelante con determinación, con perseverancia, con pasión. Buscó ayuda, se rodeó de personas positivas, se formó, se informó, se inspiró. Se dedicó a hacer las cosas que le gustaban, a conectar con su esencia, a vivir el presente. Y poco a poco Demet fue recuperando su alegría, su confianza, su autoestima. Fue encontrando su propósito, su camino, su felicidad. Fue descubriendo su verdadero ser. Fue transformándose en la persona que siempre había querido ser. Hoy Demet es una mujer feliz, realizada, exitosa. Ha dejado atrás su trabajo en la agencia de publicidad y se ha dedicado a lo que realmente le apasiona, el arte. Es pintora, escritora, viajera, emprendedora. Tiene su propio estudio, donde crea obras originales y comparte su talento con el mundo. Ha publicado varios libros donde cuenta su historia e inspira a otros a superar sus dificultades. Ha viajado por muchos países, conociendo nuevas culturas, nuevas personas, nuevas perspectivas. Ha creado su propia marca, donde vende sus productos y servicios. Demet ha encontrado el amor, un amor sano, sincero, recíproco. Ha formado una familia, con una pareja que la apoya, la respeta, la admira. Tiene hijos a los que ama, educa, cuida. Ha recuperado su relación con sus padres, a los que quiere, agradece, valora. Demet es una mujer completa, plena, feliz. Ha superado el incidente, ha aprendido la lección, ha crecido como persona. Ha transformado el dolor en alegría, la tristeza en esperanza, el fracaso en éxito. Ha construido la vida que siempre había soñado. Y esa es la historia de Demet. Una historia de devastación, dolor y revelación, pero sobre todo, una historia de superación y esperanza. Una historia que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Que siempre hay una oportunidad para reinventarnos, para empezar de nuevo, para ser felices. Que el dolor puede ser un catalizador para el cambio, una fuerza que nos impulse a ser mejores, a vivir una vida más auténtica y significativa. Espero que esta historia les haya inspirado, les haya motivado, les haya dado algo en que pensar. A mí sinceramente me ha encantado compartirla con ustedes. Creo que es una historia que vale la pena contar y que puede ayudar a muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Así que la próxima vez que se sientan devastados, la próxima vez que tengan los ojos hinchados por el dolor, la próxima vez que se enfrenten a una revelación impactante, recuerden la historia de Demet. Recuerden que no están solos, que hay esperanza, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y que ustedes también tienen la fuerza y la capacidad para superar cualquier obstáculo y construir la vida que realmente quieren vivir. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. De verdad, gracias. Y me encantaría saber qué opinan de la historia de Demet. ¿Les ha parecido inspiradora? ¿Se han sentido identificados? ¿Han pasado por alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, siempre hay esperanza. Hasta la próxima.